Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Josué, versículo número 3, lo siguiente: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Decimos entonces: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aquí hay una breve oración, pero que viene directamente del cielo, y el carácter de la misma, hablando en los términos gramaticales, con los verbos que se conjugan ahí, es una aseveración imperativa de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Conforme dice, le había dicho a Moisés: yo les he entregado todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Nosotros hemos invadido la ciudad de Baton Rouge. Nosotros caminamos por estas áreas. Y hoy Dios nos quiere enseñar que nosotros somos conquistadores del lugar donde estamos, pero no solamente basta conquistarlo, sino que tenemos dominio del lugar donde nosotros estamos. Usted y yo debemos entender lo que Dios nos quiere enseñar en este momento. Nos trasladamos entonces al evento donde la Biblia nos cita una promesa afirmativa de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Hay algunas cosas que el ser humano tiene que discernir, y son los tiempos. Uno tiene que saber, cuando hablamos de discernir, es entender los tiempos. El pueblo de Israel había estado sometido por 430 años como esclavos del imperio egipcio. Ellos eran los que hacían las grandes tumbas de los faraones, las grandes pirámides las hacían ellos. Eran esclavos, 430 años de sufrimiento. Pero ese era el tiempo de ¿qué? De la esclavitud, del sometimiento. Y ellos tuvieron que entender que eran esclavos. Pero de repente dice la Biblia que se acordó Dios de ellos y escuchó su clamor, sus quejas de estar sometidos tanto tiempo. Ahora viene el segundo tiempo. Primero, el tiempo de la esclavitud. Ahora venimos a pasar el tiempo de la liberación. Porque Dios llama a un hombre para que sea aquel líder que tendría que sacar al pueblo de Israel, el cual estaba sometido por 430 años. Este segundo tiempo tenemos que llamarle el tiempo de la liberación de la esclavitud. El imperio egipcio lo había subyugado a ellos por tantos años, pero tantos años. Y ahora comienza el tiempo de el peregrinaje en el desierto. Dicen los entendidos hoy día, los que hemos estudiado sobre esto, de que el paso por el desierto estaba entre 15 a 21 días solamente. Pero el pueblo de Israel no había discernido el tiempo. No había entendido que lo que venía ahora era el tiempo de la liberación. Y en vez de demorarse un máximo de 21 días, dice que le tomó 40 años. Error craso, error del pueblo. No habían entendido. Y muchos de nosotros no discernimos los tiempos, no entendemos los tiempos de nuestra vida. Hoy culmina el año 2011. Es un tiempo que tenemos que decir, ya pasó. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué es lo que va a suceder con nosotros para el año 2012? ¿Qué es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Porque el tiempo que quizás usted y yo hemos cometido errores, no podemos seguir dándole vuelta al desierto
por 40 años, porque necesitamos salir de ese tiempo que muchos hemos cometido errores durante este año 2011. Hoy Dios abre un nuevo tiempo, el tiempo de salir del error, el tiempo de avanzar, lo que yo he llamado el tiempo de conquista y tiempo de dominio. La entrada para ellos era a la entrada a Canaán. Muchas veces nosotros nos mantenemos en el desierto, cometiendo los mismos errores, sin entender que ese tiempo se acabó. Y puede ser que cuando yo termine en esta noche, usted pueda comprender que lo que pasó en el 2011 pasó. Ahora usted entró en un nuevo tiempo, el tiempo de conquista y el tiempo de dominio donde usted se encuentre. Amén, hermanos. Yo oraba al Señor porque el tema para un año nuevo tiene que venir directamente de Dios. Y Dios me habló de los tiempos, que nosotros no entendemos los tiempos. Hay un tiempo que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Hay un tiempo de avanzar, pero cometemos errores y no logramos los objetivos. Pero hay el tiempo donde uno rectifica y dice: voy a lograr los planes que Dios tiene para nuestra vida. Vemos entonces que aquí Josué había recibido un mandato, le había habido una promesa de Dios diciéndole así: yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces ahora le está diciendo: hay que ¿qué? Hay que moverse, hay que avanzar. Ese tiempo del peregrinaje, ese tiempo de los errores, ese tiempo de desconocer a Dios se debe acabar. Y eso lo vamos a sepultar hoy, año 2011, lo vamos a sepultar, porque vamos a pasar a un tiempo de conquista, vamos a pasar un tiempo de dominio sobre las cosas. Ahora usted se pregunta: pastor, ¿pero cómo vamos a lograr esto? Vamos a buscar 5 consejos de la palabra en cuanto al tiempo de conquista y tiempo de dominio, sin dejar de recordar que Dios prometió que lo que nosotros vamos a pisar lo vamos a conquistar y lo vamos a dominar. No olvide ese pasaje, no olvide lo que le acabo de decir de ese versículo número 3. El primer consejo que tenemos para que podamos conquistar y dominar es poner toda nuestra fe en Dios. Toda nuestra fe. No quite la mirada del Señor. No la ponga en ningún hombre ni en ningún gobierno. No la ponga en ningún senador ni en ningún legislador. Ponga su mirada totalmente en Dios. El primer consejo que Dios le da a Josué es este: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. 2012. ¿Dios con quién va a estar? Contigo. Así como tuvo aquellos que tuvieron éxito, dice la Biblia hoy, Dios nos está dando a nosotros la seguridad que nos va a estar con nosotros, nos va a llevar adelante. Lo primero que usted tiene que entender, que cuando Dios me dice a mí que Él estará conmigo, que nadie me podrá hacer frente, Él me está diciendo: necesito que confíe en lo que te estoy diciendo. Usted no puede andar conquistando o dominando sin tener la fe sobre lo que Dios nos ha asegurado. Y hoy yo te digo una vez más: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que el año 2012 podrá haber circunstancias, podrá haber dificultad, podrá ser que las llamas quieran venir sobre nosotros, pero no van a arder en nosotros. Quizás las aguas del río quieren ahogarnos, pero no lo van a poder lograr. Puede ser que alguien se levante contra ti, pero no te va a poder hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque Dios estará contigo este año 2012. En todo momento Él te va a acompañar. Ponga su fe en Dios. Porque recuerdo
la epístola a los hebreos, cuando Dios está hablando de los héroes de la fe, y le dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, que puede pagar por aquellos que lo buscan. No podrás conquistar, no podrás dominar si no agradas a Dios con la fe. Y quiero decirte cómo es la fe. La fe es una locura para los que no entienden esto. La fe es aquella decisión que yo tengo de avanzar diciendo: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No importa que por un camino vengan todos mis enemigos, porque por 7 caminos van a oír, porque eso es lo que Dios dice. Bendito sea el nombre del Señor. No importa lo que hablen de ti, no agaches tu cabeza. Dios está con nosotros, porque dice: mayor es aquel que está en mí que fuera de mí. Este año, año de conquista y de dominio, se levantarán contra ti, hablarán contra ti, pero tú no tienes que prestarle oído a palabras necias. Tú tienes que cubrirte con lo que Dios te ha dicho: yo estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Es como podemos declarar: nadie podrá tocar mi morada, porque Dios es aquel que me cubre en todo momento. Pero el asunto es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Puede ser que haya una dificultad en un momento, pero las dificultades o las pruebas yo las puedo tomar como un escalón de mi vida en cuanto a la fe, para poder seguir adelante, para poder tener mayor carácter. Quiere decir que los conquistadores, los que estamos vestidos como soldados del Señor, somos gente vencedora. ¿Se acuerdan de aquel tirano que estaba en Irak? Satanás Hussein. Él creía que nunca nadie lo podía derrotar, y ahí quedó como un ratón en una cueva, porque tenía subyugado a un pueblo. Y ahí nuestro ejército americano llegó y lo sacó de su madriguera, lo sacó de su ratonera, porque todo aquel que le hace daño a la humanidad, yo quiero decirte, es cierto que irá al infierno, pero también en esta tierra va a pagar. Y cualquiera que se levante contra ti va a correr, va a huir, porque Dios estará contigo. No importa cuál sea la situación, Dios te va a sostener. Pero es necesario la fe. ¿La fe en quién? En Dios. Aunque sientas que no das más, los buenos atletas no nos detenemos. Esta mañana estábamos caminando el campamento. Estábamos ahí, ya había momentos para subir y bajar, y yo veía a alguien que estaba entusiasmado caminando, y cuando venía de regreso, no voy a decir el nombre, no le voy a decir quién era, ¿ok? Pero así es el soldado, que aunque uno resople frente a las circunstancias, uno no se detiene, uno tiene que seguir, porque aquel es aquel que me esfuerza, es aquel que le da fuerza a aquel que no tiene ninguna, es aquel que abre caminos donde no hay, sendas de justicia Dios abrirá para mí. Y la puerta de Dios se abre para aquellos conquistadores y aquellos que quieran dominar. Bendito sea el nombre del Señor.